2, 1. No, ustedes son aula C. ¿Verdad? No. Bien, la puerta ahí como está cerrada, ¿ya? Listo. Cuando llegan tarde ya no me toquen la puerta, por favor, que interrumpan, ¿ya? Ustedes son el aula C, creo que con ustedes solo tengo teoría, ¿verdad? Listo. Entonces les voy a explicar algunos puntos importantes del sílabo para que quede claro y si tienen alguna duda me preguntan, por favor. También les pido que ya vayan escogiendo su delegado y subdelegado hoy mismo para ya coordinar con ellos a partir de la clase de hoy día. ¿Okay? Entonces, vamos a tener 3 unidades. La primera, por lo tanto, tenemos 3 exámenes teóricos. ¿Okay? Igual en la práctica, vamos a tener 3 exámenes prácticos. Ustedes con el doctor Mora. Vamos a evaluar en la teoría el examen teórico, que es en la semana 5, en la semana 10 y en la semana 15. ¿Okay? El primer examen teórico pesa 10%, el segundo examen 15% y el tercer examen 25%. Los contenidos no son cancelatorios. ¿Okay? ¿Qué más vamos a evaluar en la parte teórica? Vamos a evaluar las exposiciones y vamos a evaluar el producto académico, que es el que se presenta al final del ciclo. Ya lo tienen en su aula. ¿Han revisado su aula? ¿Han descargado su sílabo? No. ¿Han descargado su guía de producto académico? No. Descárguenlo porque quiero que lo revisen por si hay alguna duda, me pregunten a tiempo. ¿Qué pasa con ustedes? Al final del ciclo me están preguntando, ¿y qué tema es del producto académico? Cuando ya el tema lo tienen desde antes de iniciar el ciclo. A nosotros la escuela nos exige puntualidad para subir todos los contenidos al aula. Pero yo les dije en la reunión, si no lo revisan, al final del ciclo me están preguntando, ¿qué tema es del producto? ¿Ya? Entonces ahí por favor, que este ciclo no sea así, lo pueden ir avanzando con calma, lo pueden ir avanzando con mi apoyo, con mi ayuda, con mi asesoramiento. Es un artículo de revisión el que tienen que realizar. Ahí están todas las pautas, ahí está el esqueleto del artículo, lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer de manera grupal. No hay problema. ¿Ok? Se presenta el día del último examen final. El día que dan su examen teórico de la tercera unidad, ese día me lo presentan. ¿Ya? Los seminarios igualmente, justo por eso quiero ya su delegado o subdelegado para enviarles a través de ellos los temas de seminario. Ustedes se van a sortear, ¿okay? ¿Qué grupo les va a tocar? Son 10 temas, ustedes son 60 alumnos. Serán pues 10 grupos de 6 integrantes cada uno, siguiendo el orden de los temas que yo les alcance. Y ya les voy a ir avisando con anticipación qué fecha le toca al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3. Pues si hoy mismo tengo a mi delegado, hoy mismo ya les paso todas las fechas. ¿Cuántas exposiciones son en el ciclo? Solo una. Así que por favor ese día que les toque exponer no falten, porque ya no hay tiempo ni fecha para estar moviendo los seminarios, ni darles otra oportunidad. Entonces, recuerden que el seminario es una nota que se va a promediar con el artículo de revisión, o sea, con su producto académico. Se promedian ambas notas y sale una nota de producto académico, que tiene un peso del 15%, si no me equivoco. ¿Ok? Eso es lo que se va a evaluar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? La exposición con el artículo se promedia y tiene un porcentaje. ¿Ya? Los grupos también de seminarios por afinidad se sortean y a través del delegado me hacen llegar sus grupos para ya tenerlos archivados. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, cerramos el slide. Entonces, vamos a nuestra primera clase sobre la importancia de los exámenes de laboratorio. ¿Para qué creen ustedes que están llevando este curso? ¿O para qué creen ustedes que les va a servir este curso en su carrera, como médicos, con sus pacientes? ¿Será importante? ¿No será importante? Ustedes ya van a los hospitales, ¿cierto? Ya revisan las historias clínicas de sus pacientes y se han encontrado allí con resultados de laboratorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué les parece? ¿Son útiles? ¿No son útiles? ¿Tienen dificultad en el momento de interpretarlos?
de repente no entienden muy bien las unidades de medida, o no se saben los valores de referencia de normalidad, de repente a veces no están escritos ahí en el informe del laboratorio, no saben cuándo pedirlos, cómo pedirlos, en qué casos pedirlos. Quiero que me digan cuál es la dificultad que tienen acerca de los exámenes de laboratorio. ¿O para qué creen que sirve? ¿Cuál es la importancia? ¿Les ayuda a ustedes para concluir en su caso clínico? Básicamente sabemos que la historia clínica es importante, pero los exámenes laboratoriales no sirven para nosotros poder establecer un diagnóstico directo, ya que la parte del laboratorio es, digamos que también muy importante como la clínica. Exacto. Te complementa entonces y te ayuda, igual que los exámenes por imagen, ¿no? Entonces, si todos vamos a seguir ese orden, está bien, ¿no? Primero, la historia clínica, y luego me apoyo de un examen auxiliar, que puede ser un examen de imágenes o un examen de laboratorio, para confirmar mi diagnóstico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que a veces, cuando somos estudiantes, sabemos que debe ser así el orden, pero ¿qué pasa en la práctica clínica? ¿Qué pasa con muchos médicos? Ni lo examinan al paciente, ya no lo tocan. Simplemente le solicitan los exámenes de laboratorio. Y no sé si ustedes han sido testigos de eso, porque yo sí he sido testigo. Ni lo miran al paciente. Anotan y una batería de exámenes. Y muchos de ellos no eran necesarios. El paciente pierde tiempo, gasta dinero. Si estamos dentro de un hospital, a veces gastamos reactivos en los pacientes que no lo meritan, y cuando llega el paciente que realmente amerita ese marcador tumoral, o ese antígeno prostático, o ese reactivo caro, y cuando ya llega el paciente que de verdad lo meritaba, ya no hay, se acabó, no hay reactivo. No sé si han ido a esa salud o acompañado a sus familiares a los hospitales, la frase célebre, no hay reactivo, se acabó el reactivo. Entonces, los pacientes tienen que viajar a veces tienen que regresar después de mucho tiempo, entonces no hacemos un uso eficiente de los reactivos. Entonces yo no quiero que eso pase con ustedes, ¿no? Primero tengo una anamnesis, tengo un examen físico, primero tengo una sospecha clínica, yo ya tengo una hipótesis diagnóstica y lo voy a confirmar con mi examen de laboratorio, si es que fuera necesario. ¿Ibas a decir algo, hijo? Sí, para confirmar el diagnóstico o corregir. Exacto, los exámenes de laboratorio no solamente se utilizan para diagnóstico. No. Tienen muchos otros usos que ya los vamos a ver hoy día. ¿Ok? Entonces, ¿para qué solicito una prueba de laboratorio? Para confirmar, como dijo su compañera. De repente tengo una paciente o un paciente obeso, sedentario, y me manifiesta poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Qué sospecha? Diabetes. Entonces, para confirmar mi sospecha clínica, no le voy a hacer el diagnóstico de diabetes solo por la clínica. Para eso tengo mis herramientas. ¿Qué le pediré? Le pediré una glucosa en ayunas para empezar, ¿cierto? Entonces, en ese caso estoy dando uso del examen de laboratorio para confirmar mi sospecha clínica. O si tengo un paciente, por ejemplo, que ha bajado de peso, que tiene diarrea crónica, en el examen físico encuentro candidiasis orofaringia, además tiene antecedentes de promiscuidad sexual. ¿Qué sospecho? Una infección por VIH. ¿Qué le pido? Un ELISA, de repente un examen de ELISA, lo que tengo dependiendo de la complejidad de mi hospital o de mi laboratorio. De repente tengo prueba rápida, le pediré una prueba rápida, o de repente tengo un ELISA, pediré un examen de ELISA de cuarta generación. Bien, entonces estoy confirmando. También me sirve para descartar una enfermedad. Entonces también, por ejemplo, si llega una paciente con dolor abdominal, con dolor pélvico, se irradia fosa ilíaca derecha. ¿Qué puede ser? Una apendicitis. Pero a la vez esta paciente es una paciente en edad fértil, es una paciente sexualmente activa. ¿Qué tengo que descartar obligadamente? Que sea gestante, un embarazo. Por lo tanto, les solicito una vez hecho ese. Entonces, estoy descartando también un diagnóstico y ya me quedaré solo con el tema del apéndice. Entonces, descartar. También me sirve para establecer una información pronóstica. Entonces, muchos exámenes me ayudan para saber cómo va evolucionando mi paciente. Por ejemplo, tengo un paciente ya con diagnóstico de una enfermedad hepática crónica avanzada, ya sea por una hepatitis B crónica o por una estetosis hepática, etc. Entonces ya tiene una enfermedad hepática crónica y de repente le pido, yo quiero saber cómo va evolucionando. Le puedo pedir de repente albúmina
que yo sé que es síntesis hepática, para ver cómo va la función de síntesis del hígado, y está disminuida. ¿Qué me dice? ¿Pronóstico bueno o malo? ¿Cómo va evolucionando mi paciente? Malo. Entonces, este examen, la solicitud en examen de la albúmina, ya no es para diagnosticar una enfermedad, sino para ver pronóstico, evolución. Entonces, eso es otro uso de los exámenes de laboratorio. Hay más ejemplos, ¿no? Lo que dijo su compañero, para hacer seguimiento a una respuesta terapéutica. Por ejemplo, los pacientes con VIH reciben tratamiento antirretroviral de gran actividad. ¿Okay? A ellos ya tienen diagnóstico. Les seguiré pidiendo ELISA, carga, inmunofluorescencia o Westerlo. Ya no, ya tiene diagnóstico confirmado. Ahora, ¿qué le pido? Le voy a pedir carga viral cada 6 meses o recuento de linfocitos CD4, CD8. ¿Para qué? Para ver cómo está respondiendo al tratamiento. De repente no lo está tomando, o si le está tomando, está haciendo resistencia al tratamiento. Entonces me sirve para ver una respuesta al tratamiento. Otro ejemplo ahí también del tiempo de protrombina en los pacientes anticoagulados. Para detectar algunos padecimientos en ausencia de cuadro clínico. Por ejemplo, exámenes que le podamos pedir a una persona que esté aparentemente sana, que no tenga sintomatología. Esas pruebas se llaman pruebas de tamizaje. ¿Ok? Como por ejemplo ahí. También, por ejemplo, el paciente está sano. ¿Ok? Entonces, a ustedes, bueno, al personal de salud nos hacen PPD cada cierto tiempo. Pero eso es una prueba intradérmica. ¿Ok? Por ejemplo, los recién nacidos sanos, aunque sean sanos, les pedimos sus pruebas para descarte de enfermedades metabólicas, como una prueba de tamizaje. ¿Ok? Exámenes de laboratorio también especiales, donde me ayuda a saber qué riesgo tiene el paciente de desarrollar una enfermedad en el futuro. Pues eso ya no es diagnóstico, ¿no? Sino es predecir una enfermedad. Por ejemplo, es conocido que los pacientes o las personas que tienen el antígeno HLA-B27 tienen mayor riesgo que el resto de la población de padecer espondilitis anquilosante, por ejemplo. Y así lo hay para la artritis reumatoide, para la diabetes mellitus, para el lupus, etc. Entonces todos tenemos un antígeno leucocitario humano en nuestras células, ¿cierto? Y algunos serán B27, otros serán B35, otros serán B7 o B9, pero los que tienen HLA-B27 tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad, que es la espondilitis anquilosante. Ahí les he colocado ese ejemplo, pero son muchos más, ¿ok? Entonces ya son pruebas especiales. ¿Hasta allí alguna pregunta? Bien. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las fases en el proceso de un laboratorio clínico. Es decir, por las fases por las cuales va a pasar esa muestra hasta que llegue a las manos de ustedes que lo han solicitado, de nosotros los médicos. ¿Ok? Son 3 fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. La primera fase, la fase preanalítica, inicia cuando nosotros solicitamos el estudio, cuando nosotros emitimos la orden de laboratorio. Porque ¿quiénes son los autorizados para solicitar un examen de laboratorio? Los médicos. ¿Ok? Entonces, si yo la voy a solicitar esa prueba, tengo que saber cómo solicitarla. Tengo que saber cómo debe ir preparado el paciente para la toma de muestra. Pues no lo hacemos, no lo hacen, nos olvidamos, nos da pereza, no sé. El paciente llega al laboratorio para un examen de orina con un botellón de orina. Llega al laboratorio tomando desayuno. ¿Por qué? El médico no me dijo. No le dijo que debería hacerse una higiene previa para que... No le dijo que tenía que tener la orina en un frasco estéril, no me dijo. No le dijo que debía venir sin tomar desayuno, no me dijo. Pues ahí estamos fallando. ¿En qué fase? En la preanalítica. ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros. Entonces, por favor, entonces si yo voy a indicar, no me lo indiquen mejor. Si voy a indicar un examen, por lo menos preocúpense por saber en qué condiciones debe ir preparado el paciente para esa toma de muestra. ¿Ok? Bien. La orden que sea legible, pues. Actualmente ya las órdenes, la mayoría de las órdenes de laboratorio llegan ya impresas, ¿no? Se digitan, entonces ya se entiende.
Pero si la emiten a mano, por favor que se entienda la letra. Llegan las órdenes al laboratorio y el personal del laboratorio no sabe qué le va a dosar al paciente porque simplemente no entiende, ¿no? ¿Qué dice acá, ¿no? Entonces a veces colocan abreviaturas que no todos las entendemos, o a veces colocan una letra ilegible, a veces colocan solo un nombre del paciente, y hay pacientes que tienen el mismo nombre y el mismo apellido, que van el mismo día a la toma de muestra. Entonces se confunden las muestras. Entonces, eso con mucho cuidado, ¿ok? La orden del laboratorio es muy importante. Otro factor importante en la fase preanalítica es el transporte de la muestra, ¿ok? Cómo se debe transportar la muestra hasta que llega al laboratorio, al lugar donde se va a procesar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos que referir esa muestra a un laboratorio de mayor complejidad. De repente yo no tengo reactivo, se me acabó el reactivo para procesar esa muestra y la tengo que derivar a otro lugar. O en mi centro solamente se toma la muestra y lo tengo que llevar al laboratorio referencial del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy a derivar esa muestra para que se procese en otro lado, tengo que saber en qué contenedor la debo enviar, a qué temperatura la debo enviar según el tipo de muestra. La enviaré a temperatura ambiente, la enviaré con hielo seco, la enviaré con hielo gel, la enviaré en una caja, la enviaré en una bolsa, la debo enviar en un recipiente de un Tecnopor, etcétera, 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 dependiendo el tipo de muestra. ¿Ok? Eso también es parte de la fase preanalítica. La cantidad de errores, el porcentaje de errores que se comete en la fase preanalítica oscila entre el 46 al 68%. Todos estos errores, ¿no? De repente hice mala orden en laboratorio, solicité incorrectamente alguna muestra, se perdió la muestra, el nombre del paciente, la identificación del paciente estuvo errada, de repente se tomó la muestra en un contenedor inadecuado, etc. Entonces, hasta eso hay que tener en cuenta, ¿no? Tengo que tener en cuenta en el momento también que interpreto los resultados, que yo no voy a esperar los resultados que sean iguales en un niño como en un adulto, o en un hombre como en una mujer, o dependiendo de dónde proviene el paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo les pido a todos ustedes dosaje de creatinina en sangre, ustedes tienen la misma edad casi todos, están aparentemente sanos, y están todos sentados, y a todos les tomamos una muestra para dosaje de creatinina en sangre. ¿Espero tener el resultado iguales en todos? No. ¿Por qué? Por todo eso, ¿cierto? Si les estoy pidiendo creatinina, ¿quiénes tendrán más creatinina? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué los varones? ¿O las mujeres son las que tenemos más? Estoy hablando de niveles normales, no patológicos, sino dentro de los valores de referencia de normalidad. ¿O las mujeres tenemos más creatinina? ¿Por qué? Tenemos que saber por qué. ¿Por qué el hombre? ¿Quién tiene más creatinina, el joven o el anciano? ¿Por qué? ¿Quién tiene más creatinina, el bebé o el adulto? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces tenemos toda esa variabilidad. Hay exámenes, por ejemplo, que se deben tomar en la noche y no en la mañana. ¿Qué examen, por ejemplo? Hay exámenes en los cuales el paciente tiene que estar en un ambiente oscuro para tomarle la muestra, o inducirlos al sueño para tomarle la muestra. Por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Okay? Entonces, la mayoría de los exámenes se toman en la mañana y en ayunas. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen una orden de laboratorio, ¿no van en la mañana sin tomar desayuno? ¿Por qué no van en la tarde? ¿Por qué no van en la noche o a las 11 de la mañana? Pero en la tarde también puedo ir en ayuno. Cuento 6 horas para atrás y ya no como nada. Puedo ir a las 5 de la tarde, o a las 6, o a las 3 de la tarde, puedo ir. Entonces, si lo ves esta mañana, el paciente ya no va a comer, ¿no? Porque va a ir directamente al hospital. Porque está durmiendo y no come. Y si se levanta en la noche a comer. No le voy a pedir hormonas, le voy a pedir un hemograma o le voy a pedir urea creatinina. No, hormonas no tiene hormonas.
¿Por qué en la mañana? ¿Por qué no lo cito en la tarde? O en la noche, que le tome el personal que está de guardia. ¿Alguna idea? No es por el ayuno. Porque le puedo tomar en la hora del almuerzo, digo que no almuerce, le tomo en la tarde, 5 o 6 de la tarde, y no almuerzo. No, le digo que esté en reposo, que no haga actividad física, pero que vaya en la tarde. Que esté sentadito en su casa. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué más? Porque van en la mañana y están formando su cola. Todas las mañanas. ¿Por qué? ¿Por qué decirles que vayan en la mañana? Si tienen que ir a trabajar, ¿qué van a perder de ir a trabajar? Fastidio, ¿no? La mañana. Levantarse temprano, tomar la cola ahí en el laboratorio. Entonces no se olviden del ayuno, muy importante, sobre todo de la glucosa y los triglicéridos. Varían mucho si el paciente no ha guardado el ayuno correspondiente. ¿Ya? La orden de laboratorio, no se olviden todos los datos del paciente. Si tiene 2 nombres, 2 nombres. Recuerden que hay pacientes hombres que tienen nombre de mujer. Si ustedes no colocaron el sexo, hay pacientes que se llaman hay pacientes que se llaman Carmen y son hombres. Sí, Jesús puede llamarse hombre o mujer, ¿no? María José. No, es bien curioso los nombres y apellidos. Bueno, apellidos no hay problema, pero hay nombres que no sabes, si tú no le pusiste el sexo, entonces el personal del laboratorio dice, ¿será hombre, será mujer? Entonces ni siquiera para mi estadística me va a servir porque no me puso el médico si es hombre o mujer. O la edad, que es muy importante para ubicarlos en los valores de referencia de normalidad. Entonces, no sé si... A veces el mismo día van 2 hermanitos que se llaman igual, tienen el mismo apellido. Entonces, si ustedes no colocaron algo que los diferencie, a la hora que producen la muestra no va a saber quién fue. Si el gemelo 1 o el gemelo 2. Porque ustedes no les dio la gana de colocar en la historia clínica o el DNI o el número de seguro del paciente para poderlos diferenciar. Pues todo es culpa nuestra. Es una vergüenza. En el laboratorio, doctora, llámelo a su colega, mire, ve lo que he hecho. Llámelo a su colega. La bióloga, la microbióloga, el tecnólogo, así nos da vergüenza. Mire, ve la letra de su colega. Ve. No, doctor, llámelo, dígale que lo haga de nuevo. Mire, uy, a ver, de todos los días. La toma de muestra pertenecerá a qué fase? Preanalítica. Acuérdense, desde que ustedes dan la orden hasta que llega la muestra al laboratorio a ser procesada, todo lo que pase en esa fase es preanalítica. Toma de muestra lo vamos a hacer en la práctica, con el doctor Mora, así que eso no lo voy a pasar. ¿Cómo tomar la muestra? El personal tiene que estar capacitado de hacer una correcta toma de muestra, porque también depende de cómo tomaste la muestra para ese resultado. Si tomaste la muestra en el brazo que el paciente tenía una venoclisis, esa muestra me va a salir diluida, pues. O si tomo la muestra con el torniquete, con la ligadura, colocada por más de 1 minuto, esa muestra o está hemolizada o está hemoconcentrada. ¿Será el resultado real del paciente? Ya no. Entonces, también es una causa de error en la fase pre. Si tomo la muestra en un tubo incorrecto, también será un error de la fase preanalítica. Es por eso que hoy en día los tubitos ya tienen un color específico en la tapita, que me va a ayudar a saber, este es el tubo rojo, entonces quiere decir que ese es un tubo seco, es un tubo que no tiene anticoagulante. Me va a servir para aquellas muestras donde yo necesito suero o plasma. No tiene anticoagulante. Suero o plasma obtendré a la hora de centrifugar esa muestra. ¿Qué diferencia hay entre suero y qué diferencia hay entre plasma? ¿Por qué algunos tubos tendrán anticoagulante y algunos tubos no? Por ejemplo, yo sé que el hemograma lo debo tomar en el tubo de tapa lila o morada, que tiene anticoagulante RTA, es el anticoagulante. Ese tubo se utiliza para hemogramas. Si yo tomo una muestra para hemograma en el tubo de tapa roja, ¿qué va a pasar? Se va a coagular, porque no tiene anticoagulante, ya no me sirve. Ahora, para llamar al paciente que venga otra vez que me equivoqué y que venga para tomar la muestra mía. Entonces, si yo me equivoco en el contenedor, será un error en la fase. ¿Ok? En la
práctica el doctor Mora les va a preguntar eso, suero, plasma, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? Si el paciente tiene varios exámenes, también hay un orden. ¿Qué tubo debo llenar primero? El que tiene anticoagulante o el que no tiene. Si tiene hemocultivo, lo debo tomar antes. Hay un orden establecido. ¿Ya? Si el tubo tiene anticoagulante, tengo que cerciorarme que se mezcle adecuadamente la sangre con el anticoagulante. ¿Ok? Entonces, algunas veces yo voy a tener que derivar una muestra, pero de repente va a haber alguna oportunidad que ustedes tengan que recibir muestras de otro establecimiento o recibir las muestras de los pacientes. Hay criterios para rechazo de muestra. Si yo recibo una muestra que no está con el nombre del paciente, no la recibo. Si llega una muestra que está contaminada, que está sucia, no la recibo. Si está hemolizada, no la recibo. Si está lipémica, no la recibo. ¿Ok? Porque los resultados ya no sirven. ¿Ok? Entonces igual, cuando van a derivar o van a aceptar una muestra hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la fase preanalítica? ¿Alguna duda? Ok, entonces ahora pasamos a la fase analítica. La fase analítica ya es la fase en la cual se procesa la muestra. La muestra ya está en el laboratorio para su proceso. Actualmente el proceso de las muestras se realiza de manera automatizada. Rara vez ustedes van a ver en los hospitales que se realicen de manera manual. Antes sí se hacía de manera manual. ¿Okay? No habían estos equipos que hay ahora donde se coloca la muestra y en unos minutos se imprime el resultado. Antes no había eso. Ahora ya lo hay. En buena hora, ya se han disminuido bastante los errores en la fase analítica, siempre y cuando esté yo capacitado para manejar el equipo. ¿Okay? Hay una parte que lo hace el tecnólogo, el biólogo, el patólogo, pero hay otra parte que ya lo hacen los ingenieros biomédicos. El equipo tiene que estar adecuadamente controlado, adecuadamente calibrado, para que me pueda emitir un resultado verdadero. El reactivo no tiene que estar vencido. Tengo que saber a qué temperatura tiene que haber estado guardado esos reactivos. ¿Okay? Si todo eso está bien, confiaremos en ese resultado. Pero si no, no. Entonces todas esas cositas tienen que dar vuelta en su cabeza cuando reciban un examen de laboratorio y decidan aceptarlo o rechazarlo. ¿Okay? Entonces la fase analítica corresponde a esto, al procesamiento. Entonces acá vienen temas ya diferentes, como por ejemplo el control de calidad de los laboratorios. Hay un control de calidad interno y un control de calidad externo. Y ustedes tienen que saberlo para que ustedes puedan aceptar o rechazar un resultado. Hay un montón de laboratorios, ustedes han visto, ¿no? En las calles particulares. ¿Estarán acreditados? ¿Estarán supervisados? ¿Trabajarán con calidad? ¿Tendrán reactivos vencidos? ¿Controlarán sus equipos? ¿Les darán mantenimiento a los equipos? ¿Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo? Entonces, mucho cuidado a dónde envían también a sus pacientes. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de controles que quiero que les quede claro. Control de calidad interno y control de calidad externo. ¿Qué es el control de calidad interno? Es el control que yo hago diariamente a mi equipo. Es decir, tengo que cerciorarme, antes de procesar las muestras de mis pacientes, tengo que cerciorarme que mi equipo esté capaz, pueda medir lo normal como normal y lo patológico como patológico. Entonces, para eso procesamos controles. Los controles son muestras también, pero con resultados ya conocidos. Primero paso mis controles, si el equipo mide lo patológico como patológico, lo normal como normal, recién ya paso mis muestras de mis pacientes. Eso es diario en el laboratorio. Eso se llama control de calidad interno. Pero también tengo que tener un control de calidad externo, es decir, otro laboratorio de mayor complejidad tiene que controlarme. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer las pruebas moleculares para COVID en el Almanzor, nuestro control de calidad externo era por parte del Instituto Nacional de Salud de Lima. Ellos nos mandaban cada cierto tiempo muestras, 10 muestras de pacientes de hisopados faringios para ser procesados en Chiclayo. Los resultados ellos ya lo tenían, pero nosotros nos mandaban para procesarlo y luego comparábamos. Tendríamos que tener una concordancia de mayor al 90% con ellos para que nosotros sigamos acreditados en hacer pruebas moleculares para COVID. Ese es el control de calidad externa.
Por ejemplo, el control de calidad externo del banco de sangre del Almanzor lo hace un banco de sangre de Brasil, por ejemplo. Entonces, como que te supervisan, te controlan y te siguen acreditando para que sigas trabajando con esas pruebas. ¿Lo harán los laboratorios particulares? Porque eso cuesta. Entonces, no sabemos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Quién firma ese resultado del laboratorio? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo validó? ¿Está validado por un patólogo clínico? ¿Tiene controles? Entonces, todo eso, ¿ya? Sobre todo, si su resultado no concuerda con la clínica del paciente, se ponen a pensar en todo eso. ¿Ok? Bien, ¿quedó claro el control de calidad interno y externo? ¿A qué fase pertenece? Analítica, no se olviden. Parece mentira, pero les colocan el examen y no contestan. Sí. Por ejemplo, en esta imagen estamos viendo los controles que utilizamos para el equipo de hematología. ¿Okay? Esto es una foto de mi hospital. El control de etapa roja es el control alto, el verde es el control normal y el celeste es el control bajo. Antes de procesar los hemogramas de mis pacientes, primero hago que el equipo procese estas tres muestras y chequeo si el patológico resulta patológico, el verde normal y el azul. Entonces, si todo está ok, paso las muestras de mis pacientes. Si no, no, hasta resolver el problema. De repente el equipo está sucio, necesita otro lavado, de repente tengo que llamar al ingeniero que me ayude, algo pasó, se descalibró, de repente hubo apagón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo está bien si es que el equipo está trabajando correctamente. Y el personal tiene que estar capacitado para manejar el equipo. ¿Okay? Y el personal también tiene que estar capacitado porque si falla el equipo, tiene que regresar a lo de antes y hacerlo manual. También pasa eso. ¿Ah? Muy bien. Luego viene la fase post-analítica. Entonces, ya se procesó, ahora tengo que emitir un resultado. Entonces, la emisión de los resultados es también un tema muy delicado, porque muchas veces los resultados tienen que pasar por un digitador para que los resultados suban al sistema. El digitador no es personal de salud, es un personal administrativo. Nos ha pasado, por ejemplo, hemogramas con leucocitos. El paciente tenía 6.000 leucocitos, pero el digitador digitó 60.000. Entonces, qué diferencia, ¿no? Y si ustedes le hacen caso al estudio, ¿qué señor? Usted debe estar infectado o tiene una leucemia, pues vaya con el hematólogo. Entonces, hay que ver. O por ejemplo, corrió la coma, o el punto, o en lugar de colocar microgramos, colocó miligramos, o colocó gramos. Entonces ya malogró todo. Por más que la fase preanalítica o analítica haya estado perfecta, se malogró todo en la fase posanalítica. O si le doy el resultado de Pedro, lo tipeo en la historia de Juan, también ya se malogró todo. Eso es error en la fase posanalítica. A veces tengo que conservar esa muestra, a veces no la elimino, la conservo, porque tengo que repetir el examen o porque mañana pasado me llega el reactivo para el resto de exámenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo conservo esa muestra después de haber sido evaluada? También es parte de la fase posanalítica. La refrigero, la guardo a temperatura ambiente, la guardaré en oscuridad, la congelo. Tengo que saber, dependiendo del tipo de muestra, si la puedo guardar, a qué temperatura la puedo guardar, cuántos días va a seguir estable, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso también es parte de la fase posanalítica. Luego viene la validación de los resultados, que eso lo hace el médico, ¿ok? O el patólogo clínico, o ustedes que van a estar con el paciente y van a cerciorarse con la historia clínica del paciente. ¿Okay? ¿Cómo valido? ¿Cómo sé que debo validar o puedo validar ese resultado? O porque tiene que tener concordancia con el diagnóstico, tiene que tener concordancia con el motivo de consulta del paciente, porque tiene que tener concordancia con otros exámenes que tenga el paciente, o con exámenes anteriores que tenga el paciente. Por ejemplo, si el año pasado tuvo el paciente un examen donde su grupo sanguíneo es O positivo, y ahorita le vuelvo a pedir y sale A positivo, ¿qué pasó? ¿A cuál le hago caso? ¿Al del año pasado o al de ahorita? ¿Con cuál se quedarían ustedes? ¿Con el O positivo o con el O positivo? Con el O positivo porque es más frecuente.
me quedo con el A, que es el menos frecuente. Y después la paciente se choca, la tienen que transfundir y le ponen un A positivo y se muere. Le ponen un O positivo y se muere. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el del año pasado o con el de actual? Ninguno. Con ninguno. Tengo que repetírselo. Claro, pues. Porque en algunos hubo el error. O es O o es A. ¿Cómo lo confirmo? Volviéndole a hacer un grupo sanguíneo al paciente. Obviamente. Bien. Datos demográficos. De repente son pacientes que vienen de zonas altoandinas y acuérdense que en ellos encontramos hematocritos muy altos, pues también tiene que concordar mi hemograma dependiendo de la zona geográfica de donde viene mi paciente. Muy bien. Si no hay congruencia, repetiré. ¿Ok? Nuevamente volveré a analizar mi paciente, volveré a pedir una nueva muestra, etcétera, etcétera, y sobre todo comunicar el error para que no se vuelva a repetir. Pasa mucho. Entonces, ¿qué quiero que ustedes entiendan? Cuando llegue un resultado de laboratorio en sus manos, no crean ciegamente 100% en ese resultado. No, tiene que haber concordancia con lo que ustedes esperaban encontrar. O sea, chicos, llegan órdenes de laboratorio de PSA en pacientes mujeres. Entonces, ya se pedimos por pedir. Entonces, no, eso no puede pasar, ¿ok? Y acuérdense de todos los posibles errores que pueden haber pasado. Por lo tanto, duden de ese resultado y pidan una nueva muestra, si es que algo pasa, ¿no? Entonces, pasa mucho. Luego también, en la fase postanalítica, está, aparte de la emisión de los informes, está la parte de cómo yo ya descontamino y elimino todos los productos que se han ido acumulando y se han ido formando con el procesamiento de esas muestras. Dónde eliminaré las gasas, dónde eliminaré los tubos, dónde eliminaré las agujas. Eso también tiene que ser supervisado por el médico. Entonces, nosotros como médicos somos los responsables de establecer los manuales, sobre todo, muy importante, el manual de bioseguridad, no solo en laboratorio, ya sea en emergencia, ya sea en hospitalización, ya sea en consulta externa. Somos nosotros los responsables de que existan manuales actualizados, de socializarlos con nuestro personal a cargo y de que lo cumplan. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? Que todos conozcan y cumplan con las normas de bioseguridad, no solo en laboratorio. Ya les dije emergencia, hospitalización, consulta externa, sala de partos, sala de operaciones. ¿Por qué a mí como jefe me interesaría que el personal lo cumpla, lo sepa? Para evitar accidentes laborales. En laboratorio, ¿qué accidentes pueden ocurrir? Sí, se queman con el lechero, microbiología, sí. ¿Qué más? También como que pueden Una sustancia química que puede afectar, porque estaba así el personal, porque no estaba con sus lentes puestos, o estaba sin guantes, o estaba sin mascarilla. ¿Qué más puede pasar en el laboratorio? No utilizó su como la señorita que está ahí la de verde, de repente no está con su cabina de flujo laminar totalmente cerrada y se contagia. Muy bien. ¿Qué más puede pasar? de repente fluidos se pueden derramar. Se derraman los fluidos, exactamente. Algo muy muy frecuente en laboratorio es en el momento de la toma de muestra. ¿Qué pasa? Te hincas, pinchas con la aguja del paciente. Y si el paciente tiene VIH o hepatitis B, ya fue ya. No fue. ¿Qué pasa si estás tomando la muestra o estás colocando un inyectable o estás colocando una vía y te pinchas? Pues, ¿no? El guante no te protege. La aguja atraviesa el guante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer si me pinché? ¿Qué debo hacer? Me voy a mi casa y lloraría. Me retiro del curso. ¿Ah? En ese momento, ¿qué hago? Me quitaré los guantes. En ese momento, ¿no? Me quito los guantes y ¿qué hago? Y me voy a un grifo, a un caño. Y debo forzar el sangrado. Forzar el sangrado y ya. Me calmo. Te exprimes bien ahí. ¿Y después qué hago? ¿Después qué hago? ¿Me quedo callada? No, tengo que avisarle a mi jefe inmediato superior o a mi docente si es que estoy estudiando. ¿Okay? En los hospitales grandes generalmente hay un área específica, una oficina específica de esto, ¿no?
de accidentes laborales, o el área de epidemiología también lo puede ver. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que desarrollar todo un protocolo. Si el paciente tiene VIH ya confirmado, ¿qué va a pasar conmigo? Me tengo que hacer exámenes ese mismo día. ¿Por qué? ¿Porque ya me contagió ese mismo día? No. ¿Por qué me tengo que hacer ese mismo día? Yo también un examen de ELISA y de hepatitis B y de hepatitis C, etcétera, etcétera. ¿Por qué el mismo día? Porque de repente yo ya tengo la enfermedad y no lo sabía. Y no es por el pinchazo, ¿cierto? Entonces ese mismo día empiezo mi basal. ¿Qué más va a pasar conmigo si el paciente tiene VIH? ¿Ya fui? No, ¿no es cierto? Tengo que tomar mi quimioprofilaxis, tengo que tomar targa. ¿Por cuánto tiempo? 4 semanas. A menos que la norma técnica ya haya cambiado, eran 4 semanas que yo tengo que tomar el mismo tratamiento que toma el paciente de VIH, el targa. ¿Ok? Y luego hacerme mis exámenes periódicos hasta justamente, y tengo que tomar el targa, empezar el targa dentro, si no me equivoco, de las 48 horas. No lo voy a iniciar de aquí a la próxima semana, lo inicio. No, pues ya no me cubre, no me protege. Y si tiene el paciente hepatitis B, ¿qué pasa conmigo? ¿Ya fui ya? No. ¿Pero por qué me preocupo por la hepatitis B si todos tenemos ya la vacuna? ¿O no están vacunados? ¿Completas? Entonces, también no estoy protegida. Y si las tengo completas, ¿estaré protegida? ¿Cómo sé que estoy protegida? ¿Qué examen me debo hacer para saber si estoy protegida? ¿Qué anticuerpo? Que la vacuna me protegió. ¿Qué examen me puedo hacer para saber si estoy protegida y ya me quedo tranquila? El anticuerpo contra el antígeno de superficie para la hepatitis B. ¿Okay? Incluso en la norma técnica está el valor y todo. Uy, no, está bajísimo, 50 salió, no estoy protegida. ¿Qué pasa conmigo? Me acuerdo y de verdad que no me puse la última dosis. ¿Qué debo recibir? Dentro de las 48 horas, la vacuna, que no me puse. ¿Hará efecto? No, ya no. O sea, sí me va a hacer efecto la vacuna, pero todavía no, eso demora. Tengo que recibir la inmunoglobulina para la hepatitis B. Ojalá haya en el hospital. Si no la consiguen de donde sea, porque tienen 48 horas para curarse. ¿Okay? Yo me pinché tomándole muestra a una paciente con hepatitis B y con carga viral altísima. ¿Okay? Felizmente conseguí, no en esa salud, conseguí en las Mercedes la inmunoglobulina y me la puse. Me la puse. Es que cuando tú ya sabes que el paciente tiene la enfermedad, más nervioso te pones. Entonces ya, justo. Listo, ¿alguna pregunta? Ya, su delegado de una vez.